Bueno, efectivamente no pude conectar desde la PC para hacer el vivo por Facebook. Así que me puse acá algunos temas de los Beatles para no sentirme tan frustrada, ¿no? La verdad no sé cómo fue el cambio, o bueno, las configuraciones, la verdad me pueden. Bueno, igual mejor, así estoy como un poco más concentrada, con lo que les quiero decir en el día de hoy. Bueno, primeramente, antes de comenzar, ¿saben qué estaba pensando? A raíz de un comentario que me trajo una paciente, bueno, que tenía que ver con la pandemia, yo me acordé, digo, qué utilidad tan grande tuvo para mí, ¿no? También, bueno, ¿se acuerdan del momento de la pandemia, lo que fue? Este momento de tanta soledad, de aislamiento, ¿no? Y bueno, y qué genial fue poder conectar con ustedes a través de los vivos. Bueno, de hecho los vivos empezaron ahí, en ese momento, en donde todo estaba absolutamente, bueno, clausurado, por así decir, ¿no? Y a mí me sirvió un montón, bueno, y quería agradecerles, ¿no? Porque hay gente que siempre está, hay gente que siempre interactúa, que manda mensajes, y bueno, y eso a mí me sirvió en lo personal. Me sirvió mucho, sobre todo para seguir conectada con lo que hago. Ya sabemos que el psicoanálisis es una actividad muy en solitario, y bueno, ¿no? Es de público conocimiento, ¿no? Las consecuencias psíquicas, psicológicas que ha tenido la pandemia, y bueno, eso quería comentar. Bueno, les decía antes, en el intento fallido de conexión, que de acuerdo a las sugerencias que me dieron, estaban sus inquietudes yendo por el lado de esta cuestión de, a ver, esperen un poquito porque me parece que se quedó fijado un filtro, vamos a sacarlo, porque me desconcentra un montón. Me habían dicho esta cuestión clínica, ¿no? De esta cuestión de las intervenciones, de la clínica, y que lo que los inquietaba era la cuestión de la función del analista. ¿Se ve bien ahí? Me dicen si se ve bien, porque puede ser mi celular también, ¿eh? Veo ahí como una cosa rara. Díganme si se ve bien. Ahí le saqué el filtro ese que le había puesto. Ah, bueno, creo que ahí se recompuso. Díganme si se escucha y se ve bien. Bueno, resetear. ¿Cómo están en la tarde de hoy? Acá está entre sol y lluvia, ¿no? Un poco y un poco. Bueno, así funciona un análisis, de hecho, ¿no? Entre el sol y la lluvia, entre un día luminoso y un día nublado, entre sesiones que son verdaderamente útiles y sesiones que no lo son tanto. Bueno, a mí me gustaría leerlo, bueno, son poquitos los que están conectados, leerlos más que nada por donde pasan sus inquietudes, es un tema muy amplio, el tema de la función del analista, las intervenciones posibles que tenemos. A mí se me ocurrió reunir una temática tan amplia quizás, llamándolo la secuencia del análisis. Poder situar cierta secuencia, por supuesto, de manera ideal, ¿no? Una secuencia ideal del análisis. ¿Cómo lo podemos pensar? Ya que, ¿cómo lo podemos abordar este tema, ¿no? Porque uno lo puede abordar de un montón de lugares y es muy fácil y muy sencillo irse por las ramas y no dejar nada en concreto. Entonces, a mí me parece que un buen comienzo para lo que hoy quiero compartirles, sea quizás hablarles un poco de la base a partir de la cual yo trabajo, ¿no? Me parece como de manera introductoria que está bueno. Y la base a partir de la que yo trabajo, digamos, el estilo de mi trabajo, tiene mucho que ver no solo con mi formación en la universidad y en otros espacios, sino más que nada con mi análisis personal. Y no solo con mi análisis personal,
sino también con mis experiencias como analizante, que fueron variadas y algunas no fueron muy felices. Entonces todo eso te va nutriendo y te va brindando recursos para pensar tu práctica, que por otros medios es muy difícil conseguir. Porque lo cierto es que cada quien tiene que ir construyendo su manera, su estilo, ¿no?, de trabajo. Y esto va mucho más allá de la teoría. Creo que muchos recursos vienen del análisis personal y de cómo cada quien piensa lo que hace, ¿no? No solo, vuelvo a decir, de la formación académica que podamos tener o la formación clínica en diferentes espacios, ¿no?, con colegas, etc. Entonces, me parece que es una buena introducción y un buen punto de partida comentar que yo tuve varias experiencias analíticas y no analíticas. Digamos que yo tuve experiencias variadas con la psicología. Antes de estudiar psicología, esa fue una primera etapa. Antes de yo comenzar a estudiar psicología, consulté a varios psicólogos. Varios, puntualmente, fueron 2 o 3 en total, 3 psicólogos. Yo todavía no estudiaba psicología, ¿no? Uno de ellos decía ser psicoanalista, otra era gestáltica y otra era cognitiva conductual, ¿sí? Esa fue mi experiencia previa, ¿no? Bueno, lo que a mí me pasaba en aquel momento siguió igual. Hasta que, es más, empeoró. Con la psicóloga cognitivo-conductual, mi sintomatología de aquella época, de aquel entonces, hablo de la adolescencia, empeoró notablemente. Y la verdad que yo recuerdo, me parece interesante compartirles esto, aunque tiene que ver con lo personal, hacia mi historia, ¿no? Y ha tenido mucha influencia en el estilo de mi práctica. Yo tengo todavía el recuerdo un poco vago de sentir que no había salida. Yo me estaba atendiendo con esta profesional de esta orientación, ¿no?, cognitivo-comportamental, cognitivo-conductual, en una institución muy reconocida, de hecho, acá en Rosario. Y debo haber ido 1 año y medio en total, y tenía esa sensación de que no había salida, de que no había solución. Incluso a veces yo tenía la sensación de que la profesional me tomaba el pelo, me subestimaba, ¿no? Tenía la sensación de que me estaba brindando soluciones que yo podía llegar a encontrar en cualquier libro de autoayuda y que por supuesto ya había leído todo, ¿no? Porque para qué mentir, siempre fui de leer mucho, entonces ya había leído todo lo que hay en autoayuda, ya había leído todo lo que hay en el buen vivir, temáticas de estar mejor, sentirse mejor, el buen vivir, qué sé yo. Todo eso que la verdad no llegaba a tocar ninguna fibra de mi síntoma. Bueno, a raíz de ese empeoramiento del cuadro surge una recomendación de una psicoanalista lacaniana, para que yo comience a atenderme con esta psicoanalista lacaniana. Bueno, entonces cuando yo empiezo ese análisis, yo tendría 16 años, más o menos, estaba todavía en la secundaria. Cuando empiezo ese análisis, empieza a cambiar mi vida. Automáticamente. Inmediatamente empieza a cambiar mi vida. Y uno cuando lo ve retrospectivamente, va mucho más allá de la transferencia. De que sí, efectivamente yo tenía buena transferencia con la psicoanalista lacaniana, porque ya no sentía que me tomaba el pelo, sentía que me tomaba en serio, ¿no?, en lo que yo tenía para decir, lo que a mí me pasaba. Y aparte, algo que me gustaba mucho de ella es que ella estaba muy enfocada en la solución. Ella pensaba siempre en la solución y pensaba con mucha rapidez también, ¿no? Su enfoque tenía que ver con resolver lo más rápido que se pueda, resolver, ¿no? Bueno, tuvo mucha influencia entonces esa experiencia para mí. Era una psicoanalista lacaniana, ¿no? Bueno, después yo empiezo a estudiar psicología, ese análisis terminó y me analicé con otras
profesionales, freudianas, lacanianas y demás. Bueno, necesité pasar por esa experiencia. Por eso, digo, les recomiendo, si ustedes se quieren dedicar al psicoanálisis, es imprescindible que puedan pasar por esa experiencia del análisis personal. Incluso yo creería que no hay manera de ocupar correctamente la función del analista si uno no tiene una relación estrecha, pacífica, con su propio inconsciente. Y si uno no ha resuelto algunas cosas esenciales que se requieren para poder ocupar en sí la función del analista. La función del analista implica hacer un movimiento que en otros abordajes psicológicos no es necesario. Y este movimiento que implica la función del analista es un movimiento muy difícil que hay que realizar, que no cualquiera lo puede hacer. Por eso es tan difícil de sostener la función misma del analista y el espacio en sí. ¿En qué consiste este movimiento? Este movimiento consiste en poner en suspenso la propia personalidad. Las propias encrucijadas y laberintos yoicos que uno normalmente está inmerso, ¿no?, en esos laberintos. Entonces, como primera medida, la función del analista, dos cosas. Uno, implica tener una conexión con el propio inconsciente, una conexión pacífica, digo, un reconocimiento allí del saber inconsciente que habita a cada quien. Y el segundo es poder correrse del lugar del yo. Cuando uno está por la vida, está en su lugar, ¿no? Y tomado por su propio fantasma, por supuesto. Pero en el momento del análisis, uno tiene que poder correrse del lugar del yo para poder escuchar y para que se trate realmente de un espacio analítico como tal. Bueno, el espacio analítico, entonces, como tal, tiene una secuencia. Tiene una temporalidad, tiene una secuencia. Me preguntaron por las técnicas. Las técnicas podemos pensar en Freud y podemos pensar en Lacan. Eso, antes de entrar con el tema técnico, que ha generado tantos problemas en los post-freudianos, por otra parte, ¿no? Como ustedes saben. Díganme, si les va surgiendo una pregunta, me gustaría que me la digan, porque si no yo hablo sola y puedo estar hablando desde chiquita, soy así. Puedo estar hablando 1.000.000 de horas, ¿no? Pero no se trata tampoco de eso, sino de poder interactuar y alojar las dudas y las inquietudes que vayan teniendo ustedes, ¿no? Yo puedo hacer un recorrido supuesto, ¿no?, de lo que supongo que puede llegar a servirles, ¿no? Pero es mera suposición. En cambio, si ustedes me lo dicen, bueno, es mucho más sencillo darle al blanco. Bueno, antes de entrar, decía, con esto de la técnica, el problema de las técnicas, el problema de la transferencia y lo que podemos concebir como transferencia analítica, me parece interesante hacer una aclaración crucial y fundamental. Una cosa es el psicoanálisis freudiano y otra cosa es el psicoanálisis lacaniano. Una cosa es Lacan y la obra de Lacan y todas sus propuestas interesantísimas, y otra cosa son los lacanianos. Digo, esas diferencias ustedes las tienen que tener bien claras para poder tomar posición respecto a su propia práctica. A ver, dice Virginia, ¿cómo trabajar desde lo simbólico y de yo a yo? Perdón, y no de yo a yo, claro. Claro, bueno, justamente esto que decía, ¿no? Correrse de la posición yoica es un requisito imprescindible para poder ocupar la función del analista. Bueno, ¿cómo trabajar desde lo simbólico? Ahí venimos con esta distinción que iba a hacer. Yo ahora, en un ratito nomás, les voy a ir puntualizando algunos ejemplos de intervenciones desde lo real, lo simbólico y lo imaginario. Porque no solo trabajamos desde lo simbólico. Y ahora les voy a dar unos ejemplos. Como para comenzar, en las entrevistas preliminares, no necesariamente uno interviene de lleno en lo simbólico, porque aún no posee el material necesario ni las condiciones analíticas necesarias, es decir, transferenciales necesarias como para intervenir desde lo simbólico. Porque
el registro simbólico funciona como una red de significantes en el sujeto, en la estructura del sujeto. Funciona como una red. Y cuando digo red, o un encordado, cuando yo digo red, digo es lo que sostiene al sujeto. Lo que sostiene al sujeto en el mundo. Entonces es más delicado de lo que parece. Uno no puede decir cualquier cosa y no puede intervenir desde lo simbólico en cualquier momento. Digo porque se tiende a trivializar un poquito. ¿En qué sentido? Se tiende a reducir una intervención simbólica en sentido de, bueno, simplemente es con palabras que uno interviene. Ejemplo, a veces se cae en el error de pensar que una intervención simbólica es decir boludeces. Es lanzar interpretaciones salvajes. Y hay buenas y malas interpretaciones. Las buenas interpretaciones son interpretaciones que han puesto el oído bien firme en lo que el sujeto dijo. Las malas interpretaciones son interpretaciones salvajes que se le ocurrieron al analista, independientemente de lo que el sujeto dijo. Entonces no hay que confundir esa distinción. Ejemplo, alguien dice, ay, últimamente me pica la cabeza. Ay, ¿qué es lo que te pica realmente? Eso no es una intervención simbólica. Eso es una boludez. Es que tengo mucha tos y qué sé yo. ¿Qué es lo que no querés decir? ¿Qué es lo que estás guardando acá en la garganta? Eso se le ocurrió al analista porque leyó un libro en donde decían que la tos de un paciente significaba guardarse cosas a nivel de la garganta. Bueno, entonces hay que tener cuidado con esas cuestiones, porque no son generalizables las interpretaciones, las intervenciones. Sí podemos ir situando algunos lineamientos generales, pero el tema es ese, que las buenas intervenciones siempre tocan lo singular del discurso de un sujeto. No podemos copiar una intervención de, qué sé yo, de un libro o de alguien, ¿no? Ahí caeríamos en un error y estaríamos actuando desde nuestro yo, efectivamente, ¿no? Cuando el analista se ubica desde el yo, cuando se remite a la teoría pura, cuando escucha algo que no tiene que ver con lo que está diciendo el sujeto, sino con preocupaciones propias, con cuestiones que le pasan al analista como persona, con ese sujeto, con ese paciente. Cuando quiere apresurar los tiempos, también está interviniendo desde el yo. Bueno, Lacan nos daba el ejemplo de cuando queremos el bien del paciente, el bien entendido como un ideal moralista con el cual puede contar el analista, ¿no? Es decir, cuando se aplasta la singularidad del sujeto, allí estamos interviniendo desde el yo. Entonces la idea es poder ubicarse, dice Lacan en ese momento teórico, porque saben que la obra de Lacan es muy amplia y después dijo otras cosas. La idea de Lacan es, la propuesta es ubicarse como un otro simbólico en el sentido de poder sostener el amor al saber inconsciente. Ningún amor al ideal, el ideal del buen vivir, de cómo tiene que ser el sujeto, cómo se tiene que comportar. Me refiero a un ideal adaptativo, que era la postura, de hecho, que tenía esta psicóloga que les mencionaba, cognitivo-comportamental. La postura era, digamos, que yo me adaptara a ciertos criterios con los que ella contaba. Por ejemplo, yo por ahí le comentaba que había compañeros que yo tenía en la escuela que realmente me causaban rechazo, que por ahí yo me sentía que no encajaba, ¿no? En ese grupo, en otros sí, pero en ese grupo no. Entonces, bueno, cuestiones de adolescente, ¿no? Yo le comentaba mi inquietud, mi malestar de sentirme como un sapo del otro pozo, a pesar de estar rodeada de gente de mi edad, ¿no? Sentirme rara, sentirme como un sapo de otro pozo, no sé. Y un día le dije, me parecen estúpidos, ¿no? Tal persona y tal persona que no voy a mencionar, me parecen estúpidos. y entonces ella me decía, bueno, está bien, vamos a hacer un ejercicio para que vos socialices. Yo digo, ¿quién te dijo que yo quiero socializar? A ver, si mi problema no es socializar, mi problema no era que yo no podía socializar. Entonces, esta cuestión de no poder cuestionar, no poder indagar allí, ¿qué significación le está dando el sujeto a aquello que le pasa? Eso es un primer
momento y un punto de partida. Para ir con el tema de la secuencia y después vamos más a la intervención simbólica. Dentro de las intervenciones simbólicas por excelencia es la interpretación, pero también tenemos otras intervenciones. Es muy complejo el tema porque creo que ustedes tienen que tener en cuenta para pensar esta temática una cosa, para hacerlo más sencillo. Tenemos el Lacan que no usaba los nudos y después tenemos el Lacan que sí usaba los nudos. Entonces, realmente, para pensar nuestra práctica, una cosa es si la vamos a pensar utilizando la teoría de los nudos, y otra muy distinta es pensar nuestra práctica si no utilizamos la teoría de los nudos. Una cosa es pensar nuestra práctica utilizando el concepto de objeto A minúscula, causa de deseo, y otra cosa muy distinta es pensar nuestra práctica sin utilizar el concepto de objeto A, causa de deseo. Porque es así. Entonces, yo les puedo decir que no hay intervención simbólica pura, no hay intervención imaginaria pura, no hay intervención desde lo real pura. ¿Por qué? Porque yo pienso la práctica desde la teoría de los nudos. Entonces, si nos servimos del nudo Borromeo, cada cuerda está articulada a la otra de manera tórica, de manera borromea. Cada cuerda está articulada a la otra. Entonces, no hay intervenciones puras, simbólicas puras, imaginarias puras y reales puras. Siempre están en conjunción. ¿Qué quiere decir? Si intervengo en lo simbólico, puedo virar para el lado de afectar lo imaginario o puedo virar para el lado de afectar lo real. Si intervengo desde lo real, puedo virar para afectar lo imaginario, el cuerpo, o puedo virar para afectar lo simbólico, para causar un efecto a nivel simbólico, de escritura, preferentemente. Si intervengo desde lo imaginario, puedo afectar lo simbólico por un lado o bien puedo afectar lo real, es decir, la relación que mantiene el sujeto con el goce. Entonces, me parece una manera muchísimo más concreta y realista de pensar nuestra práctica. Por eso se generan tanta confusión. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que estaba preguntando Virginia recién nos alude al esquema lambda, el esquema L. Ese esquema realiza una distinción muy fundamental, ¿no? En cuanto a la función yoica y la función inconsciente propiamente dicha. O sea, el lugar del yo y el lugar del sujeto, que no son lo mismo. Si el analista se ubica desde el lugar del yo, va a dialogar con el yo del paciente. Y ahí el riesgo que se corre es el de la identificación. Ahora se le dice dependencia emocional, ¿no? La identificación imaginaria, con todos los problemas que eso supone. Entonces Lacan decía que tiene que haber en el análisis una relación simbólica entre el analista y el sujeto en cuestión. Entonces la relación que él plantea en el esquema lambda es entre el sujeto, el paciente, y el analista ubicado como A mayúscula. Pero eso pertenece a la primera etapa de la teoría de Lacan. Entonces, en un análisis se desarrollan cuestiones sumamente complejas y el esquema lambda no nos va a alcanzar para pensar qué es lo que estamos haciendo de ninguna manera. No hay forma que nos alcance con el esquema lambda o con el esquema R. No nos va a alcanzar para pensar. Podemos dar un salto y meternos con el grafo del deseo para pensar algunas cuestiones, pero tampoco nos va a alcanzar para pensar otras. Lo que yo creo es que lo que sí nos alcanza para pensar con toda la flexibilidad que supone es el nudo Borromeo, porque nos da mucho margen de movimiento. Pero bueno, antes de meternos con algunas distinciones y haciendo esa aclaración de que no hay intervenciones puras, solo simbólicas, solo imaginaria y solo real, porque cuando yo toco una cosa, no importa por dónde entre yo, por lo imaginario, por lo real o lo simbólico, basta con que yo toque una parte del nudo para conmover toda la estructura. Esa es la noción de estructura que maneja Lacan a lo largo de toda su obra, ¿no? Pasa que es mucho más accesible de ver y de entender a la luz de
del nudo Borromeo, es decir, a partir del seminario 19, ¿no? Allí se hace mucho más fácil de pensar. Bueno, entonces vamos con este tema de la secuencia. La secuencia del análisis. Yo lo pienso de la siguiente manera, de forma ideal, ¿no? La secuencia del análisis. Tenemos 4 tiempos. 4 tiempos, como la música. Tenemos 4 tiempos. El primer tiempo es el tiempo de las entrevistas. Entrevistas preliminares, también se les suele decir. Ese es el primer tiempo. El segundo tiempo es el tiempo del tratamiento. El tercer tiempo es el tiempo del análisis y el cuarto tiempo es el tiempo del fin de análisis o final de análisis. El final. Esto es importante, hay un final. Hay un final. Por eso no me vengan con que hay gente que hace 7 años que está en análisis, porque la verdad que a mí me causa realmente cringe. A mí me da mucho cringe cuando me dicen eso. Y me dan ganas de decir, no, yo soy músico, yo toco la guitarra, digamos, ¿no? Que en parte es verdad, en parte es mentira y en parte es verdad, ¿no? Es medio una ficción para mí, pero bueno, me dedico a la música, realmente, ¿no? Que ganas no me faltan, porque estar 5 años sin que haya un final, estar 7 años o peor, 10 años, y que no haya un final, o peor, que no haya un movimiento verdaderamente contundente a nivel del bienestar, me da cringe. A ver qué caminante de vidas. Gracias por explicar esto de los tiempos. Sí, bueno, ahora les voy a dar algunas, ¿cómo es? Algún pequeño desarrollo acerca de cada tiempo, porque cómo los distinguimos, ¿no? Estamos hablando de una escena, la escena analítica, que se va modificando a sí misma permanentemente. No es una escena fija. Van pasando cosas, van sucediendo cosas, surgen cosas. Hay un movimiento permanente en la escena analítica. Entonces, ¿cómo distinguimos cuándo pasamos de una etapa a la otra? Me parece una buena pregunta, ¿no? A mí esto de la secuencia analítica me parece muy ordenador. Porque cada etapa posee sus recursos, digamos, sus recursos, estoy medio trabada hoy con las palabras específicas, ideales, no sé, los mejores recursos, una cosa así. O sea, la entrevista va a tener unos recursos, la etapa del tratamiento otros, la del análisis otro y la del final otros. No son los mismos recursos. Uno podría decir, los recursos en el espacio analítico, sí, las herramientas, ¿no? Las intervenciones, todo. Pero cada etapa tiene algunos recursos específicos para utilizar. ¿Esto qué quiere decir? Que por ahí algunas estrategias que vamos a utilizar en las entrevistas ya no las utilizamos en la siguiente etapa del tratamiento. Y así. Entonces es muy ordenador tener en cuenta esta secuencia. Bueno, primera etapa entonces, primer tiempo, lógico, no cronológico, pero, hay un tiempo estimado para tener en cuenta, un tiempo físico, cronológico estimado para tener en cuenta. Uno no puede tener a una persona en entrevistas durante, 5 meses, No. Simplemente no. También me da cringe. Pues son entrevistas preliminares de un trabajo analítico. Entonces no se puede estar en unas entrevistas preliminares por cuántas sesiones, 30 sesiones. No. Ahí algo está pasando que no se está pudiendo pasar del primero al segundo tiempo. Por eso digo, hay que pasar. Y cada paso que yo voy a dar de un tiempo al otro implica una pérdida. Y cuando digo pérdida, implica una escritura, implica un movimiento, un cambio, si quieren, una pequeña transformación. Es eso lo que a mí me permite pasar de un tiempo al otro. Una pequeña transformación, un giro, un movimiento en el nudo que a mí me permite pasar a otra instancia de trabajo. Bueno, entonces, en la etapa de las entrevistas, lo que va a predominar,
o el objetivo debería ser el establecimiento de la transferencia, de la relación de transferencia. ¿Qué es lo que va a comandar u ordenar el establecimiento de la transferencia? El amor al saber inconsciente. Entonces, en las entrevistas preliminares, el analista tiene que evaluar varias cuestiones. No es solo que el paciente haga transferencia con el analista. Tiene que evaluar varias cuestiones el analista. Tiene que poder evaluar si va a poder sostener ese espacio y si quiere sostener ese espacio. O sea, si se siente con recursos como para dirigir esa cura y si tiene ganas. Si tiene ganas de dirigir esa cura, porque si no, le va a ser bastante difícil sostenerse en el deseo del analista. El deseo del analista es un deseo vacío, que es lo que permite que aflore el deseo del sujeto. Entonces, en las entrevistas preliminares, como intervención, ¿cuál es la intervención príncipe que tiene que hacer un analista? El analista tiene que hacer preguntas. El analista tiene que preguntar. No tiene que quedarse callado. Tiene que preguntar, porque el analista no sabe de qué se trata. No sabe si va a poder con eso. Entonces, no pierda el tiempo el analista y no pierda el tiempo el sujeto. Tiene que hacer preguntas. Tiene que empezar a permitir que ese sujeto vaya conectando con sus propias significaciones del malestar. Bueno, háblame de tu malestar. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste con eso? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo otro? ¿Cuál es tu idea? ¿Por qué decidiste venir acá? ¿No decidiste ir a otro lado? ¿Qué te hizo conectar con este espacio? ¿Qué expectativas tenés de este espacio? ¿Por qué no? ¿Fuiste antes a un psicólogo? ¿No fuiste? ¿Qué pensás de eso? ¿Qué significa para vos? ¿No? Preguntas. Para ver por dónde va la cosa. Y para evaluar si va a ser posible un trabajo. Porque es realmente un compromiso. Un compromiso importante. El que se asume. Del lado del analista y del lado del sujeto también. Uno está... Por eso las entrevistas preliminares son para ver si se puede... realmente armar un espacio de trabajo y asumir ese compromiso mutuamente. Bueno, entonces lo que prima allí es el surgimiento del amor al saber inconsciente y el montaje de este artificio que es la relación de transferencia. Se va montando la relación de transferencia. Con esto ya les estoy diciendo que el diván no se debe utilizar en la etapa de las entrevistas preliminares. No importa si ese sujeto ya hizo diván 20.000 veces, porque a veces te dicen, ay no, pero yo siempre hice diván. Yo ni idea, no sé ni lo que te pasa. ¿Cómo vas a empezar a usar diván si ni siquiera sé lo que te pasa? Yo ni idea de si antes hiciste diván, qué sé yo, no sé, ¿no? El diván en las entrevistas preliminares no se utiliza. Y no se utiliza prontamente tampoco, El diván es una de las herramientas, o recursos de que disponemos. Pero no se utiliza siempre. Personalmente yo lo recomiendo utilizarlo en la tercera etapa. La tercera etapa es la etapa del análisis, propiamente dicho. Porque muchas veces hay confusiones entre la segunda y la tercera etapa. La segunda etapa es la del tratamiento. La etapa del tratamiento, ¿en qué consiste? Consiste en, o el objetivo, ¿cuál es? Es la puesta en causa del síntoma. El objetivo de la segunda etapa es la puesta en causa del síntoma. O para decirlo de otra manera, que ese significado que porta el síntoma se vaya deshaciendo. Que el sentido que porta ese síntoma sea corrompido en el análisis. O que el síntoma ya no joda, o que aflore lo que está debajo del síntoma, para decirlo de otra manera. Esa es la puesta en causa del síntoma. Entonces, en la etapa del tratamiento del síntoma como tal, porque tampoco hay que hacerle oídos sordos, si alguien viene con una enfermedad psicosomática, alguien viene con ataque de pánico, alguien viene con pensamientos y sentimientos depresivos, alguien viene muy angustiado porque terminó su relación de pareja, bueno, son síntomas, y no podemos decir, ay, a ver, contame qué soñaste, pará, a ver, sí, contame lo que soñaste.
Ah, mirá, una escalera. ¿Qué se te ocurre con eso? Y la persona llorando. No, o sea, es incoherente. Y es acelerar los tiempos. Por eso, esto de la asociación libre es la técnica Princeps que utiliza el psicoanálisis. Y su correspondiente del lado del analista es la atención flotante. Entonces, le pedimos al sujeto que asocie libremente y en concordancia nosotros disponemos de una atención flotante. Es decir, que no nos enfocamos en algo concreto. Todo eso divino, hermoso, me encanta, pero es la etapa del análisis. Es la tercera etapa. Hermosa la asociación libre, el diván, todo divino, pero pertenece a la tercera etapa. Primero hay que sortear esos dos momentos previos. Si no, va a ser tiempo perdido. Directamente. ¿Para qué vamos a seguir mintiendo, no? Entonces, no podemos pedirle a alguien que está sumamente angustiado. A ver, asocia libremente. Te escucho. Ajá. Ajá. ¿Y qué se te ocurre con las hormigas? Ajá. Bueno, dejamos acá, porque estás muy angustiada. Dejamos acá, nos vemos la próxima, en el mismo horario. Hasta luego. Hago esta escenificación, porque me ha pasado, de hecho, me ha pasado en lo real, la vida real. Y paréntesis, lo que yo verdaderamente creo no es que haya colegas ineptos, y menos en el ámbito del psicoanálisis. No es que haya colegas ineptos, incapaces, qué sé yo. Yo creo que lo que hay son colegas que tienen miedo de hacer lo que tienen que hacer. Eso creo. No es que no sepan lo que tienen que hacer, o que sean unos boludos, o que sean ineptos, incapaces. Lo que sucede es que tienen miedo. Y ahí les recomiendo el seminario 21, como siempre, los no incautos yerran. El analista no tiene que tener miedo de intervenir, siempre y cuando esté conectado con su propio inconsciente y esté escuchando correctamente el discurso del sujeto. Entonces no tiene razón alguna para tener miedo de intervenir. Bueno, entonces, en la segunda etapa del tratamiento se trata de la puesta en causa del síntoma. Poner en causa el síntoma, es decir, que el sujeto pueda hablar de lo que le pasa y que ese sentido del síntoma se vaya deshaciendo, ¿no? Se vaya haciendo polvo. Así, a mí me encanta ver eso, ¿no? Como que al sujeto le deja de pasar y se empieza como en una nebulosa el síntoma. Y capaz la persona estaba sufriendo por lo mismo hace 1.000.000 de años, ¿no? Pero ese síntoma se empieza como a... Listo, no está más. Me encanta, me da tanta satisfacción, ¿no? Bueno, entonces ahí cuando empieza a suceder eso, ¿qué pasa? El sujeto deja hablar del síntoma, porque el sentido del síntoma ha caído. El síntoma es como un velo, es algo que tapa la verdadera razón por la cual el sujeto sufre. Tiene mucho que ver con el engaño del síntoma en sí. Y también con un mecanismo de defensa, porque los síntomas se arman para no sentir el malestar que nos está acosando en ese momento. Entonces, como una especie de barrera o anestesia psíquica el síntoma. Entonces, cuando se va deshaciendo el sentido de los síntomas, algo sucede que el sujeto no empieza a hablar. Llega al consultorio y no habla más del síntoma. Empieza a hablar de otra cosa. ¿Y de qué habla? Ahí empieza el análisis, precisamente. Cuando deja de hablar del síntoma y empieza a hablar de sí mismo. Ya no en relación al síntoma, sino, bueno, quizás en relación, sí, a los otros, a su trabajo, a su familia, pero siempre haciendo un ejercicio de autorreferencia. En las entrevistas preliminares, ¿qué podemos encontrar? Ella me dejó porque ella hizo esto, porque ella es una HDP, porque yo le di todo y ella lo que hizo, y a mí no me valoran en el trabajo, y a mí no me hacen la queja. Esas son las entrevistas preliminares. El sujeto se queja y el otro tiene la culpa, ¿no? El otro, el universo, el mundo, lo que sea, ¿no? La historia, los padres. Entonces,
en el momento del análisis, el sujeto está capacitado para empezar a hacer un ejercicio de autorreferencia permanente. Habla de los otros, obviamente, del mundo, del trabajo de los otros, de las cosas que no le gustan, las cosas que quiere cambiar, la familia, pero siempre haciendo ese ejercicio autorreferencial. ¿A qué me refiero? ¿Qué de mí allí? ¿Qué me pasa a mí con eso? ¿Por qué me jode tanto a mí aquello que pasó? Aquello que dijeron, aquello que vi, aquello que sentí. ¿Qué me pasa a mí con eso? ¿Qué me pasa a mí con los otros? ¿Qué me pasa a mí con el otro? Entonces ya estamos en otra etapa, estamos a otro nivel. Ahí sí ya se puede usar el diván, ¿no? Ahí sí. ¿Pero por qué digo? Porque ya no tenemos el estorbo del síntoma, por un lado, no tenemos el estorbo de una angustia acuciante, porque vuelvo a decir, no se puede hacer un trabajo analítico como tal si una persona está sumamente angustiada, sumamente triste, sumamente tomada por una urgencia subjetiva. Realmente no se puede la persona acostar en el diván y asociar libremente. No se puede intervenir desde ese lugar. Obviamente el enfoque siempre es analítico si uno trabaja con el psicoanálisis, pero las intervenciones en sí no son analíticas propiamente si alguien está muy angustiado, porque no es posible. Primero hay que armar el terreno. ¿Y cómo se arma el terreno? Sacando toda la basura, ¿no? Toda esa basura, digamos, que impide que el sujeto verdaderamente pueda conectar con su saber inconsciente. ¿Cuáles son las señales que nosotros observamos como para decir, bueno, ya estamos en la etapa de análisis? Bueno, el sujeto empieza a darle mucha pertinencia a las formaciones del inconsciente. Empiezan a surgir diferentes formaciones del inconsciente. Sueños, lapsus, chistes, ocurrencias, equívocos. Empieza uno ya a poder intervenir desde el equívoco y siempre tiene efecto. Digamos, ya la conexión con el saber inconsciente es mucho más cercana, y hay una distinción también importante, que el sujeto no tiene miedo. Ahí entró en el análisis y ahí ya puede estar en el diván. El sujeto ya no tiene miedo de su propio inconsciente, porque el que trabaja es el sujeto, eso ya lo dijo Lacan, no el analista, sino el sujeto. El analista lo que hace es devolver esas palabras que el sujeto porta, dice, y no puede reconocer. El analista se las devuelve. Entonces, el sujeto ya no tiene miedo. No le da miedo sus sueños, no le da miedo, no le incomoda demasiado si tiene un lapsus, se ríe. Bueno, no le da más miedo. No le da miedo investigar la historia de su familia, no le da miedo hacerle preguntas a la mamá o al papá de qué pasó cuando nació. No le da más miedo. ¿Por qué? Porque el sujeto quiere saber. Ese es el amor al inconsciente. El sujeto quiere saber. No solamente quiere resolver su síntoma. Yo quiero adelgazar. Bueno, quiero adelgazar y no puedo. Bueno, no es algo así nomás. El sujeto quiere saber. Entonces ya está embarcado en un cambio de posición. Cuando el sujeto verdaderamente quiere saber. ¿Por qué le pasó lo que le pasó? ¿Por qué se siente como se siente? Y querer saber es querer resolver también. Es querer encontrar otro camino, otra vuelta a las cosas. Incluso otro modo de vida. Y no le da miedo. Ese es otro signo. Que el sujeto está embarcado en cambiar su vida, o algún aspecto importante de su vida, que es lo mismo. El sujeto está embarcado tiene esa intención de cambiar algo importante en su vida y no le da más miedo cambiar eso. Porque antes le daba miedo. Pero no sé si voy a poder, no sé si soy capaz, no sé si esto, no sé si lo otro, qué sé yo, no sé si tengo derecho, no sé si... Bueno, cualquier argumento, ¿no?, que lo impedía. Y en el momento del análisis, el sujeto no le da miedo cambiar su vida. Dice, yo la cambio, ¿no? Como que tiene esa actitud. Y tiene esa paciencia. También. Bueno. Es el momento del análisis. Entonces, lo que se pone, el objetivo, ¿cuál es? Poner en causa la existencia. Recapitulando. Entrevistas
lo que predomina o el objetivo es el establecimiento de la transferencia. Después tenemos el tratamiento. Lo que predomina es la puesta en causa del síntoma. Después tenemos el análisis. Lo que predomina es la puesta en causa de la existencia. De la existencia. No la puesta en causa del síntoma, la puesta en causa de la existencia. Es decir, el sentido de nuestra existencia. Por eso no cualquiera puede ir a diván. No cualquiera, y no en cualquier momento, se puede meter con ese tema. De lo que causa mi existencia. ¿Cuál es el sentido de mi vida? No cualquiera está en condiciones. Y no en cualquier momento, vuelvo a decir, de la vida. Uno puede hacer. Y tampoco hay que estar solo para meterse con esa pregunta. Se tiene que hacer en un marco regulado, en un encuadre analítico, correctamente agarrado, porque es otra cosa. El analista no puede, en medio de así de la... Es mucho compromiso. Entonces el analista tiene que contener ese espacio, ¿no? Tiene que contenerlo. Yo digo, como decía Lacan, es el paciente el que trabaja, no el analista. Pero el analista hace muchísimas otras cosas, como contener y sostener ese espacio. No lo puede hacer, bueno, sí, vení cuando vos quieras, a la hora que vos quieras. Qué sé yo, no sé. ¿No? Por eso Lacan decía, el analista dirige la cura, dirige, ordena, enmarca las cosas para que esto funcione. O sea, no es un viva la pepa en ese sentido. El paciente no puede hacer lo que quiera. Bueno, ya no, voy cuando quiero. No, así no va a funcionar. A ver qué dice Cami. Pau, y si al paciente le cuesta poner la transferencia con el analista, ¿eso se debe a la resistencia? Bueno, si el paciente no puede hacer transferencia con el analista, eso es una resistencia del paciente. Esa vendría a ser la pregunta. Bueno, el mismo Lacan decía que la resistencia es del analista siempre, no del paciente. Chan, chan. Bueno, así era Lacan. El lacaniano anda con un arco y una flecha. ¿Sí? Cualquier cosita te tira. Así somos. No nos andamos con vueltas. Es la triste realidad. O sea, es nuestra virtud y también nuestra desgracia. Andar con el arco y la flecha. Es así. Pero bueno. Hay que ver cómo es, porque vuelvo a decir, cada caso es cada caso. Claro que en muchas situaciones el paciente tiene una gran resistencia, no al analista o al espacio analítico, sino sobre todo a estar mejor. Entonces hay que ver si pasa por una reacción terapéutica negativa por el lado del paciente, o hay que ver si hay otras cuestiones que son un poco más enigmáticas y está bien. O sea, si no puede hacer transferencia con el analista, a veces sucede. O a veces le pasa a la inversa, al analista con un paciente que no le parece que no lo va a poder atender porque hay algo que no le gusta, sea del paciente o del discurso del paciente, que no puede hacer conexión ahí con eso. Puede pasar, ¿Por qué? Porque el analista tiene su estilo, y no me refiero a freudiano, lacaniano, junguiano o qué sé yo qué, sino su estilo de hablar, su estilo de pensar, su estilo de trabajar, su estilo de moverse, ¿no? Y a veces no hay coincidencia. Pero bueno, no sé en qué contexto vos lo decías, porque una cosa es que haya problemas para el establecimiento de la transferencia que son insalvables, y otra muy distinta es que el sujeto esté transitando un cuadro que le impide el establecimiento de la transferencia. ¿A qué me refiero? Anorexia, bulimia, adicciones, que son modalidades sintomáticas que obstaculizan el establecimiento de la transferencia. Y en esos casos el analista tiene que ir aplicando algunas intervenciones para que se establezcan las transferencias. Estaríamos ahí en el momento de las entrevistas preliminares. A ver qué decía Mariano. Hola. Para Lacan, la transferencia es el deseo del analista. La transferencia vendría a ser la conexión entre el deseo del analista y el deseo del sujeto.
propiamente, ¿no? Porque el deseo del analista, al ser un deseo vacío, o sea, un deseo de deseo, realiza, por así decir, una invitación al sujeto o una apuesta a ese sujeto, ¿no? Decir, bueno, mira, te doy este espacio, a ver con qué les puedo hacer una metáfora, porque yo tenía una canastita, pero la ocupé recientemente, la ocupé. Y algo que esté medianamente presentable, ¿no? Para hacer, porque dije, bueno, hoy voy a limpiar algunas cosas y no lo hice, realmente. Bueno, vamos a agarrar este portalápices así. Bueno, no se ve muy bien, pero bueno, no importa. Entonces, el analista, para que se cumpla la metáfora, tiene que estar... el deseo del analista viene a oficiar como este portalápices que está vacío. Entonces, el analista no tiene que... Quiero que estés bien. Quiero que consigas pareja. Quiero que te lleves bien con tu papá, querida, porque está muy bien tener buenas relaciones, pero no, salí, socializá. ¿Por qué no socializás? No te quedes solo en tu casa, salí, dale. Eso vendría a ser lo que el analista quiere, o sea, no es su deseo, estaría actuando desde su yo. ¿Por qué? Porque el deseo del analista por estructura es un deseo vacío, no tiene que tener nada, tiene que tener nada. Entonces, al estar vacío, es una invitación o una apuesta a que el sujeto coloque allí su propio deseo. Si quiere tener pareja, bueno, pero que lo ponga el sujeto, no el analista. Eso es muy importante. Si quiere salir o quedarse en su casa, qué sé yo, que lo ponga el sujeto, no el analista. Porque ahí caemos en esto de querer el bien. No sé, fin de semana tenés que salir. No sé. Por eso, el analista no tiene que dejar intervenir. Pero ¿cómo que te llevas mal con tu mamá? Ay, no. Porque no es un docente, no es un enseñante, no es un maestro de la vida, no es un coach, el analista. O sea, no está para enseñarle técnicas de vida o técnicas de disfrute al sujeto, porque cada uno tiene que encontrar su propio modo de ser feliz, por así decir. Entonces, ahí, en esto del encuentro con el propio modo de ser feliz, entra en juego la causa, poner en causa la existencia, la propia existencia, que es la etapa 3, el análisis, propiamente. Y hay, ojo, porque hay un hilo que atraviesa todas las etapas, que ahora vamos a... Bueno, y la última etapa de la secuencia, que la hay, como les decía, tiene que haber un final. No solo que la hay, tiene que haber un final. Porque si no, queda todo inconcluso y es muy probable que haya recaídas, retorno del síntoma, que se vuelva a reeditar el mismo proceso. O sea, pérdida de tiempo, ¿no? Porque es así. El final, el fin de análisis, ¿en qué consiste? Vieron que yo les decía, en la segunda etapa tenemos la puesta en causa del síntoma. En la tercera etapa del análisis, tenemos la puesta en causa de la existencia. Bueno, en la cuarta etapa, que es el final de análisis, tenemos el reconocimiento de que la causa es una causa perdida. Ya no hay más puesta en causa. Porque la causa es una causa perdida. No hay que hacer más nada. Básicamente. Hemos luchado por una causa perdida. Ahí, cuando alguien puede reconocer eso, ha llegado el momento del fin de análisis. No sucede como por arte de magia. Sucede luego de un largo proceso, no tan largo, ojo, no tan largo, pero un largo proceso de trabajo que le permite al sujeto ir haciendo cosas. Y ahí viene este hilo que atraviesa cada una de las etapas que yo les decía. El hilo que atraviesa las etapas es el saber hacer con lo real, ¿no? Yo les voy a recomendar, como les dije a los chicos de psicoanálisis no ortodoxo, que hay son 2 encuentros de psicoanálisis no ortodoxo, les recomiendo esta entrevista que se llama Dificultad de Vivir,
es una entrevista para la revista Panorama de Roma, de los años 70, dificultad de vivir. Bueno, es una síntesis espectacular de lo que es un espacio analítico, ¿no? Para Lacan. Bueno, muy linda entrevista, ¿no? Y ahí esto que yo les repetí en otros encuentros, ¿no? El criterio de fin de análisis de Lacan es brillante en esa entrevista. El criterio de cuándo nos damos cuenta que alguien llegó al fin de análisis, y él dice, bueno, cuando alguien se siente feliz de vivir, ya es suficiente, ahí ya está. Entonces, fíjense cuál es el objetivo, en realidad. Desde las entrevistas hasta el fin de análisis, el objetivo es ese, que alguien se sienta feliz de vivir. Ahora, para llegar a ese punto, si se quiere superior, porque es un punto superior, la mayoría de las personas no se sienten felices de vivir. Para llegar a... la mayoría de las personas viven en el conformismo, en la mediocridad, de conformarse con lo que tienen, con lo que han podido tener, en esa mediocridad de no poder hacerse preguntas, en ese conformismo, ¿no? Entonces no logran sentirse felices de vivir. Bueno, para poder llegar a ese punto hace falta transitar esa secuencia que hoy les describía, ¿no? Hay que poner en causa varias cosas. Hay que mover los hilos, usando esta metáfora del nudo, ¿no? Hay que mover los hilos. Pero yo había anotado acá otras intervenciones, no era esto. A ver si lo encuentro, acá está. Porque las dejé silenciadas en el papel. Bueno, están en mi mente, pero no en el... Bueno, respecto a qué podemos usar, qué recursos tenemos, ¿no? Bueno, yo algo les dije. Tenemos los recursos fundamentales que vienen a ser la asociación libre, la utilización del diván, todo esto en el marco de una relación de transferencia, obvio. La interpretación analítica y la construcción en el análisis. Eso también es muy importante. Pasa que la asociación libre ya se puede ir introduciendo en el segundo tiempo, el del tratamiento. La asociación libre. Pero la interpretación como tal, y la construcción se pueden utilizar, como el diván, se pueden utilizar en la etapa del análisis más que nada. Sobre todo la construcción. Porque si no, puede ser muy apresurado y puede ser una intervención salvaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a agregar Lacan a este listado convencional, ¿no? Del psicoanálisis? Lacan le va a agregar el uso del equívoco, fundamentalmente. Hay un video en YouTube, para el que le interese, que se explaya... Es bastante largo, ahora que lo recuerdo. Se explaya justamente en esta frase. El uso del equívoco. ¿Cómo es que uno utiliza el equívoco analíticamente? ¿Y por qué la importancia y la apelación permanente de Lacan al equívoco? ¿Cómo entendía él ese tema? Bueno, para el que le interese, la que le interese, pueden ir ahí a YouTube y verlo. El uso del equívoco creo que se llama, me parece. Bueno. Entonces Lacan le agrega esta cuestión del uso del equívoco, pero no solo en su relación al significante, sino sobre todo en relación al goce. Ahí en el video se desarrolla un poquito más. ¿Y qué pasa? Con esta metáfora de los nudos, Lacan empieza a pensar algunas otras cuestiones y algunas otras maneras de intervenir que tienen que ver con el corte, los cortes, mejor dicho, los cortes, la sutura, el empalme y el encordado. Fíjense que es metafórico de las cuerdas, los términos que él utiliza. Pero son técnicas que utilizamos, obviamente sirviéndonos de la palabra. Pero Lacan entendía que no por servirnos de la palabra, en ocasiones, estamos interviniendo desde lo simbólico. Muchas veces intervenimos desde lo real, con la palabra misma, haciendo un corte allí. Entonces, fíjense, lo vuelvo a decir. Corte, sutura, empalme, encordado. Pero para poder pensar en estos términos ya habría que servirse de toda la teoría del nudo borromeo, que es, bueno,
muy compleja, muy larga, y no la podría llegar a explicar en un vivo, al menos no en este, no en este vivo, pero bueno, ¿qué es entonces aquel hilo conductor que nos va a orientar al analista, que lo va a orientar al analista en esta secuencia? Entrevista, tratamiento, análisis, fin de análisis. El análisis es un discurso que se ocupa de lo que no anda. Aborda lo que los demás discursos no quieren abordar. Se ocupa de lo que no anda. Y le da un lugar al sujeto del inconsciente, cuestión que es rechazada por casi todos los discursos. Entonces, aloja lo rechazado, aloja el malestar, aloja lo que no anda. ¿Pero para qué? ¿Solo para alojarlo y que alguien se descargue, que alguien, no sé, cuente lo que le pasa? No. Aborda el malestar para que el sujeto pueda hacer un cambio de posición en relación a ese sufrimiento. Es decir, para que el sujeto se las pueda empezar a arreglar con eso que no anda de una mejor manera. Entonces, el hilo conductor es el saber hacer con lo real. Eso tiene que estar atravesando todas las etapas y todos los tiempos. Saber hacer con lo real. Esta cuestión del saber hacer con lo real tiene que ser una especie de, para el analista, tiene que ser, ¿vieron esas vinchas que tienen una luz acá? Eso. Que usan algunos cirujanos y usan estas personas que, ay, no me sale, estoy muy trabada hoy con las palabras, che. Estos que, los investigadores que van a las cuevas ahí, que tienen, no me sale, que tienen la linterna, ¿no? La linterna acá, en la frente. Bueno, el saber hacer con lo real tiene que ser esa linterna, porque es lo que nos va a permitir ver por dónde ir, por dónde intervenir. Quiero decir con esto, el analista tiene que estar bien atento a cómo el sujeto se las puede llegar a arreglar con eso que le pasa y cómo se las arregló hasta ahora. Ese tiene que ser ahí el foco, y lo que ilumina es eso en realidad, que ese es el verdadero objetivo. ¿Por qué? Porque cuando alguien logra arreglárselas con lo que no anda de una mejor manera que con el síntoma, resulta ser que se siente feliz de vivir. Entonces ya está logrado el trabajo. Pero bueno, el trabajo tiene un principio y un final. Bueno, espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta. Hubo poquitas preguntas como para responderles, o si pude resolver. Es un tema, como les decía, súper, pero súper amplio, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a las dudas que vayan teniendo, puedo ir bueno, devolviendo algo, ¿no? Porque algo siempre se puede decir, no todo, pero algo se puede decir. Nuestra práctica es muy difícil porque trabajamos permanentemente con lo imposible de decir, sobre todo, ¿no? Pero bueno, eso no nos impide poder establecer algunas tipicidades, algunas generalidades que le puedan servir a otros, sobre todo como orientación, porque muchas veces yo escucho, por ahí superviso analistas y escucho que se desorientan, ¿no? En relación al marco que hay que darle a ese espacio de trabajo, porque de acuerdo a lo que le sucede a cada sujeto y a cada discurso, se enmarca el espacio de otra manera. Es el psicoanálisis no ortodoxo, ¿no? La singularidad del sujeto es lo que le va a dar los matices y los colores a ese espacio. No hay un espacio prefijado. O sea, sí, por supuesto que hay un encuadre analítico, que eso sí se replica de caso a caso, pero el estilo, la temporalidad, la especificidad de ese espacio lo va a marcar la singularidad de ese discurso, ¿no? Del sujeto. Así que bueno, los dejo entonces y espero que les haya gustado la iniciativa de hoy, y si les surgen o se les ocurren algunas otras preguntas en relación a la función del analista, la secuencia analítica o alguno de los tiempos de los que hablamos hoy, me lo dejan en los comentarios. Les dejo un beso grande y que tengan un lindo fin de semana.